Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias nuevamente por permitirnos ingresar a sus hogares a través de las pantallas. Nosotros hablando de temas importantes que tienen relación con nuestra vida, con nuestra salud. Y hoy nos acompaña la doctora Regina Saavedra Antelo. Ella es especialista en medicina interna. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias, Alejandra. Aquí agradecida por la entrevista y presta para responder todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Y también el doctor Néstor Vaca Pereira, siempre está con nosotros apoyándonos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Alejandra. Gracias por la invitación y para servirla como siempre. Muchas gracias. Temas muy importantes que tienen que ver con nuestra salud, doctora. La primera consulta que uno siempre se hace, y ahora más que todo nos estamos repitiendo constantemente para que no haya dudas sobre este tema. ¿Cuál es el riesgo que corre un paciente cuando difiere o posterga una consulta? Bueno, lamentablemente cuando un paciente posterga o difiere la consulta es complicaciones en su enfermedad. Más aún cuando el paciente ya tiene una enfermedad diagnosticada. Cuando el paciente tiene una enfermedad de base, al diferirla pueden venir complicaciones, puede que la misma enfermedad progrese o que necesite otro tratamiento, otros controles, inclusive valoraciones por otro especialista, y eso es algo que lo está frenando su tratamiento, pero sin embargo las complicaciones pueden aumentar, ¿no? Sin duda. Y sobre eso, doctora, existen riesgos de mantener de repente la medicación habitual, ¿verdad?, de una persona, sin realizar esos ajustes necesarios de controles y demás. Durante una consulta médica eso normalmente se realizaría, ¿verdad? Totalmente, sí se van a ver afectados, no solamente pacientes que ya tienen una medicación, porque lamentablemente la gente optó en casos nuevos y en casos de pacientes que ya sabían su enfermedad en automedicarse, ¿no? Vimos un alto porcentaje de pacientes automedicados que llegaban a hospitalizarse, o en la misma consulta virtual llegamos a ver pacientes automedicados. Va a afectar y va a afectar mucho, porque el paciente que tiene una enfermedad de base, como les comentaba, al no hacer un control, al no hacer un seguimiento de su enfermedad, en algún momento puede cambiar. O se necesita subir la dosis, o se necesita bajarla la dosis, o inclusive cambiar el medicamento, y algunos pueden llegar a requerir algún procedimiento, y al no realizarse la enfermedad puede progresar a complicaciones irreversibles posteriormente, ¿no? Totalmente. Agregando ahí a lo que dice la doctora, muy importante, la clínica creó en su momento, en este tiempo de pandemia, todo lo que fue la consulta virtual, ¿no? La consulta virtual a través de una plataforma casada con la historia clínica electrónica que contamos en la clínica, pero obviamente esto implicó de que la gente en sí tenga una asistencia que no se cortó en ningún momento, pero como bien lo dice la doctora, es momento de volver también a los controles, tomando todas las medidas de bioseguridad, tomando todas las precauciones, para no seguir difiriendo y no evolucionar a estadios posteriores, más complejos, o como bien dice la doctora, estadios irreversibles de la enfermedad. Importante acotación que hace el doctor Vaca Pereira. Doctora, si pusiéramos en una balanza el seguir postergando, difiriendo la atención versus lógicamente no asistir a control por el temor al contagio, quizás al COVID-19, ¿qué diría usted? ¿Qué sugeriría? Mi opinión, y creo que la vamos a compartir con el doctor Vaca Pereira, es que las personas ya no podemos poner en una balanza donde vamos a ir hacia el lado negativo, nuestra salud, ¿no? Tomando todas las normas de bioseguridad, como lo mencionaron acá, los pacientes tienen que perder el miedo de acudir donde su médico, de hacer los chequeos correspondientes, porque sí, tanto el paciente sano como el paciente enfermo llega a una edad o a una etapa de su enfermedad que va a necesitar controles o que va a necesitar chequeos. Inclusive muchos pueden llegar a hacer diagnósticos, pacientes que no sabían que tenían una enfermedad, al hacerse un control se puede diagnosticar en etapas iniciales, y eso es positivo para el paciente, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario que los pacientes retomen sus controles en las consultas presenciales, ¿no? En ese sentido, para acotar lo que dice la doctora, la clínica ha establecido
la segmentación de sus áreas en áreas COVID y en áreas no COVID, justamente para priorizar este tema de la atención oportuna. Totalmente de acuerdo. Y como decíamos al inicio de nuestra conversación, estamos en el segundo piso de la Clínica Foglianini, donde están los consultorios, donde las personas pueden venir a realizar sus consultas. Y doctora, en ese sentido le pido su mensaje final para las personas que están viendo en estos momentos, que nos están escuchando, para que puedan aproximarse y comenzar a realizar ya sus consultas necesarias. Evidentemente, todos tenemos que ir perdiendo el miedo de ir a un centro hospitalario, porque esa es la primera causa, ¿no? El miedo, más aún en las personas que tienen enfermedades de base, pero creo yo que también las mismas enfermedades de base pueden ser inclusive hasta más graves que otras enfermedades que uno piensa que se puede contagiar en un centro hospitalario. Entonces, la prevención es un papel muy importante, inclusive en un paciente diabético, en un paciente hipertenso. La prevención juega un papel muy importante, porque nosotros vamos a prevenir complicaciones, como les mencionaba, que pueden llegar a ser irreversibles, ¿no? Un paciente diabético que no hace sus controles, que no sigue con la misma medicación, pero no sabe cómo está avanzando la enfermedad, puede terminar con estadios de fallas orgánicas que ya son irreversibles en un futuro, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Hoy hemos conversado con la doctora Regina Saavedra Antelo. Ella es especialista en medicina interna. Le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias doctora, gracias Alejandra, para servirlo siempre.